grande de, en principio, dirigidos por el burócrata que era sindicalista del jefe de la UOM, digamos, el secretario general de la UOM a nivel nacional, Lorenzo Miguel, y grupos de sindicalistas, más grupos de tarea, los que después fueron las patotas que secuestraban y mataban gente y hacían desaparecer, más todas las ramas de la represión que existían en el momento. Policía Federal, Prefectura, hasta los Pumas, un grupo que hoy ni existe. Policía Rural. ¿Cómo? Los Pumas, la Policía Rural, la que es... La Policía Rural, exacto. Algo que hoy no existe. Todos rodearon y en una madrugada entraron a Villa Constitución a sangre y fuego, literalmente a sangre y fuego. Para los jóvenes que nos escuchan hoy es como lo ven en las películas, ¿no? Entran casa por casa, arrasando, matando gente, metiendo presos y demás. Y fundamentalmente llevándose a más de 200 dirigentes, todos los que encontraron detenidos, y luego esta razzia se amplía, digamos, porque los trabajadores no eran todos de Villa Constitución, había muchos de San Nicolás, de Rosario y de ciudades aledañas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, los trabajadores resisten tomando la fábrica, lo que no debemos, y bueno, por supuesto, después la liberan y que la gente en el medio quedan desaparecidos, asesinados. No tenemos que olvidarnos que la fábrica es Asindar. Sí. Que los dos últimos dirigentes que están acusados son dos civiles que trabajaban en Asindar, fundamentalmente uno Pellegrini que trabajaba y prácticamente se ha aprobado de que entregaba la documentación, seguramente por orden de la fábrica, de los directivos de la fábrica, entregaba la documentación de los obreros, es decir, que los iban a buscar con una foto fresquita, con la última dirección, todo lo que los obreros y trabajadores en esa época debíamos dar para que nos manden el médico si nos enfermábamos, etcétera, etcétera. Tenía la base de datos actualizada, le mantenía ahí la base de datos actualizada para la persecución del momento. Algunos derechos que incluso es muy difícil que hoy la gente los entienda, ¿no? Cuando estamos tan precarizados, precisamente algo que se ha logrado a través de la impunidad del genocidio. Sí. Entonces, bueno, esta gente, eso se ha aprobado, y después comenzaron siendo 22 los procesados de la causa, los testigos son muchísimos, las víctimas son muchísimas, comenzaron siendo 22 procesados, quedaron 16 por distintas razones, incluso algunos porque por edad no se los puede juzgar y todo lo demás, y los dos fundamentales que ya te digo dependen de Asindar. ¿Qué era Asindar? Era la fábrica más grande de acerías de la época, bueno, todavía está, y tenía como director ¿a quién? A Martínez de Hoz, quien fuera... Qué casualidad, ¿no? Que después devino en ministro de Economía. El ministro de Economía del golpe, uno de los hombres más feroces de la historia argentina, que murió con mucha suerte, porque se murió antes de que esto avance. Sí. Este juicio viene desde, pidiéndolo hace siempre, pero desde el 2000, después de la impunidad que tuvimos de la obediencia debida, el punto final, el indulto... ¿Se pudo reabrir o retomar la causa en qué año? En el 2013. Yo soy firmante de la causa porque eso, las querellas, vos sabés, necesitan una decisión política, y en el 2013 nosotros firmamos a pedido de los trabajadores. En realidad vamos a acompañarlos. Yo voy a acompañarlos porque yo desde muchísimos años iba a acompañar testigos, porque nosotros nunca dejamos de ir a reclamar al lugar que correspondía, a tribunales, con testigos, 98, 99, 2000, 2004, porque estábamos en los juicios por la verdad, que no eran penales, eran juicios donde declaraban los genocidas, pero nadie le iba a hacer nada. Pero eso nos dejó todo el material para cuando empezaron los juicios penales, porque se derogaron todas las leyes de perdón, entonces teníamos todos los materiales. Estaba todo establecido. Y para mañana, ¿qué es lo que se espera, Norma? Digo, más allá de que siempre la esperanza uno espera lo mejor, pero también teniendo en cuenta este momento que vos nombrabas, después de tantos años de lucha, digo, no solo lo que hace de que fueron los hechos, sino desde el 2013, años de lucha, y de repente en este último tramo, como decías,
es como que de repente ese consenso que teníamos sobre lo que había pasado en la dictadura un poco se rompió. Entonces, ¿hay incertidumbre o qué esperan? A mí, yo la verdad me tiene bastante mal el tema actual de cómo se está tratando el tema. De toda la justicia, sí. No solamente... Sí, bueno, encima de eso tuvimos un fallo de la justicia donde falla todo a favor de un lado ideológico y todo en contra del otro, por eso preocupa también más, ¿no? Claro, totalmente, digamos, acá la justicia se maneja con un time de los movimientos políticos en el poder muy particular, que rara vez falla. Pero bueno, nosotros sobre todo porque hace unos días hubo una sentencia en la Huerta 3, donde también 4 años de juicio, no sé, más de 150 testimonios, en fin, donde salieron unas sentencias a perpetua, pero hubo 27 absueltos de los 35 genocidas claramente probados, donde la gente decía, la víctima decía, pero ese hombre me puso la capucha, me torturó, ¿por qué se va? Esto es lo que nos destroza. ¿Y cuál fue la argumentación en ese momento? Disculpa que te corto. ¿Cuál fue la argumentación en ese momento? Porque, por ejemplo... No lo sabemos porque las fundamentaciones se toman un tiempo para darlas. Ajá. O sea que uno puede putear, digamos, claramente por el resultado, pero desde el punto de vista legal, un juicio no empieza cuando llegas a la audiencia ni termina cuando se da la sentencia, digamos, porque ahora van a seguir años de protestar, de va, viene, hasta que la mayoría de las veces, hasta que logran por la edad de los genocidas, de que se mueran antes de tener sentencia. ¿Entendés? Casi como ir dilatando la situación como para que por más que se los declare culpables no tener que cumplirlo. Claro, por ejemplo, esto entonces va a la Cámara llega a Casación dice, sí, ustedes tienen razón, el juzgado los tiene que condenar, y viene, baja, y pues no baja nunca, ¿viste? No llega nunca. Bueno, así nos ha pasado. Pero yo pienso que acá hay los dos casos fundamentales, los que tienen que ver con las FINDAS, son muy claros, y bueno, nosotros confiamos también en la valentía de este tribunal. Algunos de sus jueces, no lo voy a nombrar, pero ya han condenado sistemáticamente en otras causas de lesa humanidad, todas tienen más o menos el mismo sentido, el mismo origen, más allá de los hechos, el mismo origen, es el golpe del 73 al 83, los hechos son infinitos y crueles, nunca salís igual cuando entras a un juicio. Te imaginas, yo recorrí todo el país, los juicios de todo el país, y acá hace 16 años que estamos yendo a los juicios. Pero nunca dejas de sorprenderte de lo que fueron capaces de hacer. Una paciencia y una fortaleza increíble, digo, a veces, por suerte hay, hoy por hoy, pese a que falta quizás en los medios masivos, uno encuentra, creo que se llama Museo de la... ¿Cuál es el que sube los archivos? El que sube los archivos del juicio de las juntas, donde suben testimonios. En el de la democracia hay una de las secciones. Digamos, salen también en los sitios de la justicia y se ven en la retaguardia. Porque la verdad que digo, viendo un video, ni siquiera viéndolo en persona, escuchando esos testimonios, escuchando esas historias, uno resulta afectado. Seguramente hay un montón que no, porque la realidad nos muestra que hay un montón que eso no los conmueve, pero me imagino siguiendo y viendo en persona estos testimonios, siguiendo y aparte acompañando y apoyando, como decías, porque vos estás acompañando más allá de la APDH y demás, hay personas a las que se acompaña en toda esta causa. No, claro, esto es un juicio de resultado de miles y miles de personas que han trabajado a través del tiempo, y hay 2 o 3 cosas que, porque en cualquier momento me decís ya terminamos, que quiero dejar en claro, sobre todo porque tengo claro que ahí te está escuchando gente muy joven. Primero y principal, la impunidad es la lucha más tremenda que tenés que librar contra el poder para terminar con ella. Y eso es en todos los planos de la vida. En todo, desde la impunidad más chiquitita, viste, el tipo que te hace una chanchada ahí en la vereda de tu casa, hasta el genocidio, ¿no? Hay algo que hay que aprender
a reconocer y de lo cual hay que defenderse constantemente. Esa es una cosa. La otra es que tal vez muchos dirán, pero esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se va a cuidar a los nietos? Ya esto ya pasó. No. Los genocidios se cometen sobre un pueblo, sobre un grupo nacional, sobre un grupo político, pero se cometen sobre todo el resto de aquellos que a los que no se les tocó un pelo, porque los genocidios tienen entre sus objetivos, además de asesinar, matar, robar los pibes, violar, etcétera, son 4 o 5 puntos bien claros, lo podés buscar en internet, a los chicos les encanta, tienen el objetivo fundamental de cambiar una forma de ser, ya sea de un país, una nación o lo que sea, por otra. Y nosotros teníamos un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con el presente. No de casualidad se llamó proceso de reorganización nacional. Teníamos un país con posibilidades. Un país con posibilidades, donde también trabajábamos, no teníamos plata, corríamos, estudiábamos, pero teníamos posibilidades. Y lo cambiaron de ese país con posibilidades para la gran mayoría, aún los que habíamos nacido en una casa con piso de tierra y techo de chapa, por un país para poco, donde solo los vivillos y sus amigos pueden tener perspectivas de futuro. Esto es lo que los chicos tienen que saber, conocer y pelear todos los días. Y nosotros queremos hacer conocer esto, porque nosotros ya está. Nosotros pasamos el genocidio, pasamos la cárcel, sobrevivimos de casualidad, nos pasó de todo. Después de la cárcel me mataron un sobrino para robarle a la policía, para robarle una moto. Digo, ya pasamos todo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es tratar de que la juventud sea y cada día cometa el acto revolucionario de no ser indiferente. Hoy no ser indiferente es ser revolucionario. Porque la revolución no es solo la alma, es pensar. Porque en definitiva el genocidio se cometió para los que pensaban. Los otros ya no existían cuando cometían el golpe. Ya prácticamente estaban fuera de juego. Esto hay que pensar. No creerse lo último que te dice el fantasma de moda. No, coincido completamente. De hecho, mientras vos estabas hablando de lo que pasó en la dictadura y más allá de los delitos de lesa humanidad, estos cambios que se dieron a nivel social, pensaba en uno de los problemas que tenemos nosotros hoy actualmente en nuestra sociedad, que por concentración y demás, que es la crisis habitacional y la cuestión de la vivienda, algo que se modificó o se modificó muchísimo para favorecer a los poderosos ahí en el medio de la dictadura. Por ejemplo, cambiando la cuestión de las ventas, compra y venta en dólares, vamos a Brasil, en Brasil usted quiere comprar una casa y tiene que comprarla en moneda brasilera, los dólares no le sirven, porque los dólares van a quedar en el banco, usted va a tener que dejarlo, un montón de series de cosas que parecieran pequeñas al lado de los delitos que cometieron, pero de que, como vos decís, hoy terminan condicionándonos. Con los nuevos derechos humanos, con lo que nosotros tratamos todos los días, ayudar a un desalojado, ayudarlo a ubicarse en un lugar, una fábrica, que no los echen para nosotros. Creo que el gran mérito de esta organización, eso nos dimos cuenta rápidamente lo que había generado el genocidio sobre los cuerpos, sobre la sociedad, y empezamos a hablar de genocidio económico, o sea, que habían destruido todas las posibilidades de vida de la gente. Por eso tenemos muchísimas secretarías, a nivel nacional, que peleamos, y acá también, contra todo tipo de situaciones del ambiente, contra el envenenamiento del agua, la tierra, es decir, por los originarios. Tenemos montones de secretarías, ¿no? Nosotros en este momento estamos hablando de esto, pero tiene que ver todo con lo mismo. Tiene que ver, es tremendo ver la gente en la calle cada día más, con criaturas, con sus muebles, la imposibilidad, porque además hay gente que no es capaz de vivir en determinadas condiciones, terminan en la calle porque no tienen ninguna posibilidad, ni siquiera de entrar en una villa, ni siquiera de tener un pedacito de tierra, como se hacía hace 40 años en algún lugar fiscal, ¿no? En alguna tierra que de alguna manera te quedabas y no te la pagabas después. No, la situación es tremenda en un montón de aspectos. Sí, mira, justo pensaba, vos vas hablando y yo no puedo dejar de pensar en los diarios de hoy cuando
vemos que están vendiendo los terrenos fiscales a desarrollos inmobiliarios, ¿no? Terrenos que incluso estaban inmovilizados porque tampoco se hacían desarrollos de vivienda, pero de repente están vendiendo todo lo que hay por ahí, todo lo que se pueda vender, lo venden a empresas amigas, casualmente del rubro inmobiliario, ¿no? Hablemos de tierras. Vendieron todos los grupos habitacionales de vacaciones a donde iban los niños con menos condiciones económicas de todo el país, en Miramar, en Río Tercero. La gente hizo de todo, no lo pudo defender. Quisieron hasta vender la ESMA, bueno, eso logramos defenderla. Y ahí hay un punto que también me gustaría remarcar. Porque nosotros nos dicen, bueno, ustedes a tanto tiempo no olvidan. Claro que no olvidamos, y no vamos a olvidar hasta que no aparezca el último desaparecido, obviamente sus huesos, o hasta que no aparezca el último niño robado, que están apareciendo, lo sabemos, ya no son niños. Imagínate, son hombres y mujeres que se enfrentan a una situación a sus 50 y pico de años. Pero hay algo que no pudieron meter, y que es cuando nosotros decimos, no podemos retroceder. En el medio de esta crueldad, de esta cuestión donde podés escuchar a un presidente bardear a un discapacitado, a una mujer, a alguien del grupo de las diversidades sexuales, y se puede dar el lujo de decir cualquier cosa y tienen el 60% de los votos, como pasa con Santa Fe, como pasó el domingo, vos ahí te das cuenta que también nosotros logramos que un 24 de marzo haya millones de personas en la calle, y ese es nuestro gran triunfo. Hay un espacio ahí que no han logrado romper, y ese también es el valor de los juicios que han demostrado que la crueldad y que la maldad sobre la gente, que es puramente ideológica, está claro, se puede juzgar, se puede condenar. Y nunca, nunca, cuando estamos desesperados, nos olvidamos de que Videla murió condenado por ciento en un inodoro y en la cárcel. Digo, es como decirle, bueno, no hay dueños de la verdad en el mundo. Por eso nunca hicimos nada que no fuera dentro de los marcos de los juzgados, porque fue una decisión política no odiar, no tomar medidas personales, que hubiera sido muy fácil. Los genocidas conviven con nosotros, convivieron siempre, están ahí, son viejitos que están tomando el té en el bar de la esquina. Pero tienen la tranquilidad, Norma, tienen la tranquilidad de que el pedido es de justicia y no de venganza. Claro, exacto, esa es la idea. Entonces pueden caminar incluso pese a ostentar cierta impunidad, porque hay respeto por la ley y lo que se pide es justicia. Y no se pide venganza. Antes de despedirte, no te despido todavía, porque te iba a preguntar un par de cosas más, es decirle, bueno, pedirle a tus nietos que se le aguanten a todos los que te dicen, che, ¿qué haces vos? Anda a cuidar a los nietos. No, seguí en esta, que venís bárbaro y viste que en tiempos como hoy no es que abunda gente, bueno, lo que hablábamos recién, que abunda gente que está preocupado por el otro y militando así, poniéndole tanto el cuerpo y tantas ganas a estas causas nobles y que tienen que ver con la justicia. Hablaba recién de todo lo que se ha vendido, de todo lo que fueron rompiendo y que pasó encima medio por atrás, porque tampoco te enterás, tiran un par de cosas en los medios, nos peleamos por estupideces y detrás te venden estos complejos que vos decías de vacacionales para los que menos recursos tienen y demás. ¿Cómo te parece? Porque en algún momento se van a ir, yo no creo que, espero y no creo que dure para siempre. ¿Y cómo, pero uno hace todo lo posible, que te salga bien, qué sé yo. Sí, ¿cómo te parece que después, qué laburo nos van a dejar después para reconstruir? Porque mira, están rompiendo mucho todo. Sí, hay un problema fundamental en el trabajo, porque esto es un proyecto que incluso va mucho más allá de nuestro país. Es un proyecto que está entre los que gobiernan el mundo y los que dirigen el mundo. Y nosotros tenemos cosas que le interesan a alguna parte del mundo, aunque a todo, algunos con más firmeza y más claramente, como son el litio, por supuesto, los minerales, petróleo. Ya estamos regalando mucho, pero siempre hay mucho.
maderas, agua potable. Las guerras del mundo ya vienen por el agua. Entonces, ¿qué pasa? El tema con estos gobiernos que están claramente, a ver, no estoy buscando para no decir una mala palabra. Pero puede decirla tranquila. Entregados. Estos cipayos que están claramente entregados a un gobierno, de que no hay ningún secreto, Milei, Trump, hasta se hace la ilusión de que Trump lo tiene en consideración, obviamente, tener semejante imbécil que le regale todo a cambio de algunas monedas, o de estar tranquilo, qué sé yo, que no es casual. Pero el problema es que va a venir otro gobierno, y como nos ha pasado, yo soy muy grande, tantas veces en la historia, todas las leyes que le sirven a determinados sectores, por más progresista que sea el que viene, quedan. Ejemplo, la ley de entidades financieras de la dictadura. Entonces, algo que nos arruinó la vida a todos y que nos dejó a todos colgados, bueno, pero hay esas cosas. Entonces va a venir un gobierno y la ley antiterrorista no se va a mover. Va a venir un gobierno y esto que tanto le costó a Alfonsín de hacer, de que las Fuerzas Armadas no salgan a la calle, se va a hacer el tonto. ¿Por qué? Porque la miseria va a ser tan atroz que más temprano que tarde la gente va a salir a la calle. Ahora, si alguien espera que esto pase mañana, olvídate. Si alguien espera, yo el otro día alguien que estaba así como muy angustiado, me explicaba que ya era grandecito para tener memoria y que recordara que tanto la dictadura como el gobierno de Menem, que vino a cerrar y a ponerle el moño a todo esto, a completar los planes. Carlitos, no salió nadie a decir nada, ni un mes, ni 2 meses, éramos siempre los mismos idiotas que gastábamos zapatos en la calle, pero mucha gente en la dictadura, la plata dulce era una maravilla, comprábamos todo extranjero por $1, en lo de Menem, el 2x1, la cosita, ¿viste? Miami, televisores grandes para traer 3, 4. Exacto, todo era una maravilla. Ahora, nos llegó 10 años y lo votaron 3 veces. Yo no quiero asustar a nadie, pero la memoria es necesaria para muchas cosas. Y la dictadura es lo mismo. Eran las abuelas, eran los familiares, éramos las organizaciones, nos costó de todo. Eran los compañeros que fueron muriendo hasta los años 80, 81, 82, que seguían poniendo presos, que resistían, los que llamaban los terroristas y los subversivos, eran los que resistían a la dictadura, y que hoy eso está incorporado a la Constitución Nacional, la resistencia al tirano. O sea, ¿eran terroristas subversivos o eran héroes? Eran los únicos que se atrevieron. Sí. Hay muchas cosas para pensar, ¿viste? Pero yo la tengo clara, pero bueno, está bueno que no un lugar al que yo no accedo fácilmente o todos los días, haya alguien que diga, ¿esta mujer qué estará diciendo? Porque a mí no me importa que me digan que tengo razón, quiero que busquen y miren a ver si tengo razón o no. Sí, mínimamente generar dudas de la versión que usted tenga del otro lado, señor, que está escuchando. Claro, porque los que ganan, dijo alguien alguna vez, son los que escriben la historia, y si vos las 24 horas del día estás escuchando en todos los medios que escuchas, porque con la subjetividad de una persona se arma de infinitas maneras, se arma de mirar las películas, una novela, de escuchar música, etcétera, todo, de leer un libro, y si todo viene para decir, bueno, tenés que aguantar, porque vos sos buena persona, salir, relajarte, qué sé yo, bueno, tenés que hacer esfuerzo, caminar 450 kilómetros sobre las brasas, y seguro que llegás a la escuela y después de 45 años de recibir... No, hermano, eso no es un éxito, eso es una maldad del Estado que tendría que resolverle al chico, llegar a la escuela o tener una escuela más cerca o tener el hospital, todo, porque tenemos que ir a Buenos Aires, ¿por qué hay todo el hospital en Buenos Aires si tenemos 23 provincias, no? O algo más. Sí, bueno, de hecho, aparece periódicamente esa historia, ¿no? Una provincia. Sí, no, de hecho... ¿Por qué no tenemos... Todos vienen a Leca de Rosario. Sí. ¿Por qué no tenemos uno en Casilda, en Chavá, en todas las pueblos de alrededor, un hospital que le resuelva a la gente su problema? Si plata hay.
No, Y ¿cómo mirá que- si venimos si le pagando hace están diciendo, 45, 50 años la deuda externa. pero si le están diciendo que no hay plata, ¿hace cuánto ya que no hay plata? Según para qué, ¿no? Mirá, pensaba cuando ibas nombrando todo lo que, las leyes que después quedan, pese a que el gobierno cambie, y también pensaba, digo, bueno, a principio de este mandato actual le votaron la ley bases. Pero claro, Digo, ¿qué y estaba pensando la oposición a este monstruo que venía con una motosierra a romper todo? Bueno, la gente se lo creyó. Hay gente que no tuvo un derecho en su vida y tiene derecho a pensar, este loco me gusta, lo voto. Pero, a ver, si vos no tenés ninguna posibilidad de hacer no tener conocimiento, no trabajar en un lugar donde al menos te discuta, porque en cualquier lugar de trabajo, vos te sentás en un grupo alrededor de un mate, alrededor de un café, en los momentos de descanso, se habla de todo, uno vive prácticamente su trabajo. Yo hace 50 años vivía de entre 8 y 10 horas por día con gente que no era mi familia. De hecho, cuando empezabas a sacar la cuenta, vivías más en tu trabajo que con tu familia. sí, Y eso le pasa a muchísima gente. Bueno, ¿les parece poco? Van a hacer una ley donde el trabajador no va a tener ningún trabajo. Y vos pensás, el 1 de mayo, 100 y pico de años atrás, murió un montón de gente para que vos tengas 8 horas y ahora vos te estás matando por laburar 12. 12. Hoy Bueno, veía también que las vacaciones de verano es te las dan en verano una cada 3 años. Y un par de cosas que empiezan a aparecer, bueno, que también tiene tinte a los 90 y a Menem, ¿no? Con esto en ese momento usaban el eufemismo de flexibilización, pero bueno, como vos decías, tenía que ver con terminar. Decime. Y te daban unos pesitos, te iba a decir, porque yo lo viví, te daban el secreto es decir no. Te daban unos pesitos en la hiperinflación de Alfonsín para que te fueras a hacer tu vida. Tú sabés los compañeros que nos peleábamos en las asambleas, porque sabés lo que nos decían, pero vos sos una esclava, porque no sabés hacer otra cosa. Y yo decía, claro, si yo trabajo acá hace 30 años, ¿por qué tengo que saber hacer otra cosa? No, ya la dictadura me había sacado la posibilidad también de hacer otra cosa, porque yo era profesora y bueno, me tuve que ir, por decirlo elegantemente, no del país, por supuesto, me tuve que ir de ese lugar donde trabajaba. Pero bueno, digo, está claro que está lindo hacer otra cosa, pero en la hiperinflación te daban una cantidad de plata que al otro día era un paquete de cigarrillos, ¿viste? Sí, algo de lo que pasa ahora. ¿Quién puede ser que está trabajando? Porque, digamos, para cualquier tipo de tarea que no sea lo que vos sabés hacer, te lleva un tiempo saber, aprender, qué sé yo, desarrollar esa área. Si es que no tenés un talento impresionante que podés hacer 10 cosas al mismo tiempo. Toda la gente tiene posibilidades de hacer mejor una cosa que otra. No es tan fácil. Los barrios están ahogados de kiosquitos y verdulerías que van a durar meses. Eso sí. Ya nosotros lo vimos otra vez, veces, algo que vimos en los 90, ¿no? La claro, superpoblación. La superpoblación de kiosquitos y maxi kiosco, que era gente que agarraba el retiro voluntario, entre comillas retiro voluntario, e invertía esa indemnización en un negocio propio para tirar un poquito. Claro, y ¿sabés qué es lo más trágico? Que esta gente que nosotros le decíamos a los compañeros, y ahora debe estar pasando exactamente lo mismo, ahora pues, no trabajo, soy jubilada, obvio, pero no me la dio Cristina, pagué 45 Bien. Me gusta porque estás entrenada porque a medida que vas hablando ya te vas atajando de lo que te iban a decir. No trabajo, dijiste primero. No, pero porque soy jubilada. Y después dijiste soy jubilada. No, pero no me la dio Cristina. Como hay que atajarse mucho, imagínense, para hacer las cosas bien hay que atajarse tanto. Y ya que toqué ese tema, una de las medidas más increíbles del gobierno de Cristina, que en realidad era de este señor, que no me voy a acordar el nombre, que estuvo 5 años preso, que además era un traidor de clase, porque era un señor de clase alta, Vudú, Amado Vudú. Vudú, que le hace, ella lo dice en su libro incluso, que le da esa idea, y Vudú paga 5 años de cárcel por no sé qué cosa que le inventaron, que no tenía nada que ver con él, porque él a su manera es un traidor de clase, un hombre muy rico, muy que no tenía que pensar nunca en darle una jubilación
a la pobre gente que había trabajado un montón de años y que las patronales la habían dejado tirada sin jubilación, ¿viste? Sí, Entonces, sí, bueno, sí, eso sí. Lo conozco en primera persona, primera persona no, porque es algo que le pasó a mi vieja, de laburar 12 años en una empresa que le descontó los aportes y después presentó quiebra, se fue y ahí se enteraron todos los empleados que, pese a que le habían hecho los descuentos de todos los aportes durante 12 años, no se lo había hecho a nadie. Así que... Genial. ¿Ves que no miento? ¿Ves que me atajé bien? Claro, porque pareciera que dijo un ser maravilloso que supo mucho de esto y que fue asesinado en la dictadura, que un periodista, Rodolfo Walsh, decía que los trabajadores no teníamos historias sino prontuarios, y parece que cada vez que hablamos, cada año, cada gobierno que cambia, cada malnacido que llega, votado o no, tenemos que contar todo de nuevo. Y una vez dice, yo quisiera que algo le haya quedado en la cabeza, no es posible que yo tenga que volver a explicarle que eso nos pasó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, en cada gobierno que quiso ajustar, que a los jubilados nos pasó con con el otro, con el de más allá, que peleamos en la calle, que pelearon otros mucho más que nosotros, que están peleando en Buenos Aires, y que el día que ganás, esto es como cuando tenés de la renta del laburo, ¿viste? Que vos haces paro y el otro va a laburar y alcahuetea, y cuando ganás cobramos todo igual. Seguramente el alcahueteo cobra más. Y si vos me contás la historia de tu mamá, y yo la veo en cada uno de los compañeros que le pasó eso, y que después pudieron ser jubilados, y que además tuvieron que pagar como 5 años para jubilarse. Eso es otra cosa, no es que se lo han regalado, sino que cobraban la jubilación, pero le iban descontando lo que no habían pagado, así que en realidad cobraba una partecita, porque estaba pagando los aportes que no había hecho. Incluso se hacía el pago de se hacía, ahora no está mal la moratoria, se hacía un pago, y después estos descuentos mensuales sobre la jubilación que se cobraba. Así que lo pagaba, pese a que ya lo debería haber pagado su patrón cuando no lo hizo. Al final hablamos de todo. 2 y 3 veces. Sí, al final hablamos de todo, pero importante recordar, y ahora sí, ya te dejo. ¿Cuándo tenemos que ir mañana? Mañana, 10 a.m., Oroño, 9:40. Oroño 9:40, frente a tribunales federales, está por el Boulevard Oroño, entre Rioja y San Luis, y hay que estar antes de las 10. No llegar tarde como hacemos los argentinos, porque los jueces han dicho que a las 10 van a dar la sentencia, y es muy probable de que sean relativamente puntuales. No son nunca puntuales, pero viste cómo son estas cosas. Es como cuando... Así que 9:30 ya estamos ahí listos. Y esperás. No, entonces mañana 9:30 ya estamos listos ahí con el mate y la bandera argentina, que en algunas convocatorias vi que... tortas, banderas. Es muy, pero muy amplio el movimiento que acompañó este juicio. Sí. Fundamentalmente los sindicatos. Es bueno aclarar, entre otros detalles o datos curiosos, que la UOM Villa Constitución es querellante de la causa, el CET es querellante de la causa, la PDH, desde Buenos Aires la Liga, no vinieron nunca sus abogados, pero sí son querellantes, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que por suerte no pudieron sacar al abogado hasta que esto termine, después no sabemos. Pero los AMSA, bancarios, todos los sindicatos de la UOM, todos los sindicatos de acá que han ayudado, que han aportado, la gente que compraba el bonito de 2 lucas y el otro que ponía 100.000, fue una cosa muy, muy interesante. Digo, vos sabés hoy lo que cuesta una bandera, un cartel, qué sé yo, hubo que hacer fotos, hubo un trabajo extraordinario. Y los primeros 6 meses las causas se llevó adelante en Villa Constitución. Ese fue un logro enorme, que pudimos que unos primeros meses llevarlo allá. Entonces logramos de que la gente de la ciudad se hiciera, viera lo que estaba pasando. Después pasaron cosas, mi ley a cargo, cambió el Poder Judicial, montones de cosas, se hizo mucho más difícil.
y por supuesto tampoco pudimos ganar el tema de la sentencia allá. Pero bueno, tenemos la certeza de que acá va a haber mucha, pero mucha. Muy bien, entonces Así mañana que, vamos por eso, ¿no? Por la memoria, por la verdad y por la justicia y por estar todos juntos bancando este consenso que teníamos sin dudas antes de lo que nos pasó con este gobierno que vino como para romper un poquito todo. Norma, muchas gracias. sin angustiarse, yo soy una optimista histórica, sin Bien. angustiarse, porque como dijo el poeta, ganaremos, aunque ustedes no lo crean, ganaremos. Muy bien. Muchas gracias por contactarte. No, gracias a vos por todo el tiempo que nos regalaste, por todo lo que nos contaste, por todo lo que hablamos. Seguramente bueno, ya tengo tu teléfono agendado, así que cada tanto te llamaré. Me parece genial. Si me Puedo lo hablar de permitís. muchas cosas, además de los juicios, porque Listo. tengo una experiencia bastante amplia. Bien, en bien. esto. Entonces te tomo la palabra y estamos en contacto para Yo fui reencontrarnos. presidenta nacional, viajé por todo el país, estuve en el caso de Santiago Maldonado, bueno, el caso de John Esguala, que ahora está otra vez en el Candelero. Es decir, me han dado un poco mucho en esta vida, por suerte. Bien, optimista y muy luchadora, porque ha estado en lugares difíciles. Hay que ser optimista para bancarse todo eso y seguir adelante. Muchas gracias, Norma. Ha sido un placer enorme. Nos vemos mañana en el Juzgado Federal, ahí en Oroño 940. Y nos reencontramos en otra nocturnidad. Yo voy probablemente entre, pero bueno, que te pueda conocer. Dale. Muchas gracias. Dale. Gracias, Nadia. Por favor. Y así pasaba Norma Ríos de APDH, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. La invitación está hecha mañana, a media mañana, en los tribunales federales. Pasate por ahí, vamos a hacer el